Bien. Bien, ahora estaríamos grabando, así que ya saben, cualquier cosa me dicen. El primer concepto que tenemos que tener del monitoreo y la valoración es que son dos cosas distintas. El monitoreo es una parte de la valoración del paciente crítico, pero no la reemplaza. Monitorear significa seguir de cerca, ¿sí? Estar ahí siguiendo una secuencia, haciendo un seguimiento de una variable determinada. Yo puedo monitorear desde la frecuencia cardíaca hasta cuántos kilos de azúcar se venden en el supermercado. Monitorear se puede monitorear con equipos o se puede monitorear en forma directa, persona a persona. Yo puedo monitorear la temperatura de los miembros de un paciente simplemente tocándola y diciendo, ¿está frío o está en una temperatura aceptable? Esa es una forma de monitoreo. Está secuenciada, si siempre uso la misma forma de hacerlo, lo estoy monitoreando. O puedo colocarle electrodos y monitorear la frecuencia y el ritmo cardíaco, por ejemplo. Una de las cuestiones fundamentales del monitoreo es que ni es diagnóstico ni es tratamiento. Es seguimiento. Ayuda al diagnóstico, ayuda a guiar el tratamiento y la respuesta al tratamiento, pero no es un tratamiento en sí. O sea, ponerle un monitor al paciente no es tratarle nada. Ponerle un monitor a un paciente no es diagnosticarle nada. Es solamente seguirlo de cerca, seguir algunas variables y ver sus tendencias. Esto también es otro concepto importante. El monitoreo no es una foto que se le pueda sacar al monitor y decir el paciente está de esta manera. Es una tendencia lo que vemos en el monitoreo. Hay mucho amor por los monitores y por la tecnología, pero hay que saber cuáles son también sus limitaciones. Y sus limitaciones es que están midiendo variables externas al paciente o no invasivas en general. ¿Sí? Ya cuando entramos en monitoreo más invasivo, mínimamente invasivo, ya vamos a ver que tenemos otras variables para sumar. Yo quiero saber qué listas. Vamos a imaginarnos que tenemos un paciente típico, un paciente masculino de 70 años, 90 kilos de peso, unos 70 de altura, viene derivado a nuestra unidad, ¿sí? Lo recibimos en nuestra unidad con neumonía grave de la comunidad. Es decir, una neumonía que puede requerir de intervenciones relacionadas al sostén de la oxigenación y la ventilación un poco más intensivas que colocarle una máscara de oxígeno. La neumonía grave de la comunidad muchas veces es bilateral, tiene que ver con ambos pulmones, y genera alteraciones tanto en la ventilación como en la oxigenación que pueden ser graves o fatales en un paciente sin tratamiento. Entonces lo mandan a una unidad de mayor complejidad. ¿Cuáles son sus controles de signos vitales al ingreso cuando lo recibimos en nuestra unidad? Que puede ser, por ejemplo, en el shock room o la guardia. Tiene una temperatura de 38.6, o sea, está febril el paciente, una frecuencia cardíaca de 114 latidos por minuto, vale decir, ya a esta altura del partido, el paciente está taquicárdico, una frecuencia respiratoria de 20 ciclos por minuto, que está levemente taquipneico el paciente, ¿sí? No sabemos qué tipo de patrón respiratorio tiene, pero sabemos que está taquipneico, una tensión arterial de 103,45 milímetros de mercurio, que para un paciente de 70 años, 90 kilos y unos 70 es hipotensión, y una saturación de oxígeno periférica, o sea, una saturación a través del saturómetro del 91% respirando aire ambiente, o sea, oxígeno al 21%. Entonces tenemos un paciente que tiene taquicardia, taquipnea, hipotensión, fiebre y está desaturando. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a pararnos en la lógica del ABC. ¿Cuál es la lógica del ABC? ¿Cómo está funcionando la vía aérea? Es la A. ¿Cómo se está dando la respiración? Que es la B de breathing o buena respiración. ¿Cómo influye esto en la circulación? Y cuando hablamos de circulación,
estamos hablando de la circulación central y la periférica, es decir, la circulación y la perfusión de órganos. Ahora ya no hablamos solo de la circulación y la tensión arterial, sino que ya estamos pensando en esta tensión arterial que el paciente tiene X, hipotenso, normotenso o hipertenso. ¿Cómo impacta en la perfusión de sus órganos? Algo más que hablar de un número o de una curva en un monitor, es hablar de clínicamente cómo impacta la permeabilidad y sostén de la vía aérea, la buena respiración del paciente o sus alteraciones, y cómo impacta su circulación y perfusión de órganos, que se retroalimenta todo el tiempo con su patrón respiratorio y la permeabilidad de su vía aérea, porque el corazón, nunca se olviden, está dentro del tórax, en el medio de los pulmones. Entonces, ya nuestra valoración inicial, además del estado de conciencia, que no lo hemos nombrado todavía, pero que lo vamos a nombrar, vamos a ir a ver lo principal. El aire puede entrar y salir, o sea, la vía aérea está indemne, el paciente puede ingresar y puede sacar, puede inspirar y puede exhalar el aire. Segundo, esto está en un patrón aceptable o está en un patrón alterado, esta entrada y salida de aire y esta respiración. Y por último, en este momento, el patrón circulatorio de este paciente y la perfusión de este paciente es adecuada, cómo está su frecuencia cardíaca, cómo está su tensión arterial, cómo está su perfusión periférica. El otro punto significativo e importante es pensar en el nivel de conciencia del paciente. ¿Sí? Una vez que sabemos que el paciente respira, o sea que está vivo, el corazón le late, o sea el ABC lo tengo asegurado, lo siguiente que tengo que mirar es, desde mi monitoreo y valoraciones, ¿qué nivel de conciencia tiene el paciente? ¿Está alterado este nivel de conciencia? ¿Está conservado? ¿Es el mismo que el paciente tiene en su vida cotidiana? ¿Hay un familiar acompañándolo para preguntarle si en caso de que detectemos alguna alteración, si esta alteración es nueva, es de nuevo, o es una alteración que el paciente viene teniendo de siempre? Por ejemplo, un paciente de 70 años podría tener demencia, podría haber tenido un trastorno cognitivo, podría haber tenido alteraciones varias, secuelas varias de su función neurológica, y no es nuevo, no es de nuevo esto, sino que viene arrastrándolo, y nosotros por ahí, si no tenemos un familiar para preguntarle, podemos llegar a pensar que este nivel de conciencia está alterado en relación con una caída de la oxigenación, un aumento del dióxido de carbono, o un riesgo de perfusión inadecuada de su cerebro. ¿Ven cómo ahora todo esto se va complicando un poco más en el sentido de que cómo se relacionan sus variables? Por eso es monitoreo y valoración, porque ahora las variables se relacionan entre sí y nos van dando mayor información. Por ejemplo, yo les digo que un paciente tiene 160 de tensión arterial. Está hipertenso, normotenso o hipotenso. Ustedes me van a tener que preguntar ¿cómo es el paciente? ¿Qué edad tiene? ¿Cuánto pesa? ¿Cuánto mide? ¿Es hombre? ¿Es mujer? ¿Es un adolescente? ¿Es un adulto mayor? ¿Toma medicación para la presión? ¿Es normotenso o es hipertenso de base? Porque si es hipertenso de base y tiene 160, tiene una hipotensión severa. Si es normotenso de base y tiene 160, tiene una hipotensión moderada. Ahora ya empezamos a hacernos un montón de preguntas y algunas van a tener respuesta y otras no, depende de qué tan grave llegue el paciente al sitio en el que nosotros le vamos a recibir y si viene acompañado o viene solo. Luego que vimos esto del nivel de conciencia y si tenemos suerte y podemos hablar con el paciente mejor, si no tendremos que hablarlo con el familiar o la persona que lo esté acompañando, ¿sí? Vamos a tomar datos relevantes, y para esto hay una mnemotecnia que yo la uso mucho, que viene del trauma. El trauma tiene la particularidad de sistematizar y organizar muy bien la valoración de los pacientes, porque es fundamental hacer una valoración rápida del trauma, entonces, para tomar decisiones, y para ver si esas decisiones que tomamos son beneficiosas para el paciente. Y una de las cosas que yo tomo del trauma es esta mnemotecnia de amplia. ¿Cómo es la historia clínica rápida que hay que hacerle a un paciente? Que no tenemos tiempo de sentarnos a preguntarle si nació en Catamarca o nació en Trelew,
si vive con la familia solo o si tiene techo de losa o techo de chapa. Estamos hablando de una valoración rápida para tomar decisiones que pueden, si se dilatan, llevar al paciente a aumentar la mortalidad. Entonces, ¿qué hacemos rápidamente? Una mirada del ABC, una mirada del estado de conciencia y una mirada de estos datos relevantes. ¿El paciente tiene alergia a algo? ¿El paciente consume algún tipo de medicamento en su casa, legal o ilegalmente prescripto? Cuando digo legalmente prescripto, no me refiero a drogas ilegales así, tipo, no sé, cocaína, pero ¿toma todos los días una aspirina sin indicación médica? ¿Tiene patologías previas? Porque los pacientes no llegan de una nave espacial al hospital, llegan con toda su historia. Y esto puede ser que les complique el tratamiento de esta alteración que están viendo originalmente. Libaciones tiene que ver con el último momento en que el paciente ingirió sólidos o líquidos, y tiene que ver con los estudios de laboratorio, o las imágenes, o los tratamientos que tengamos que hacerle, o inclusive si el paciente tiene que ir a quirófano. Es bueno saber en qué momento el paciente consumió la última alimentación sólida o líquida. Y el ambiente en relación con el suceso actual. La última tiene que ver con esto, con el ambiente en relación con el suceso actual. También podemos usar esa A como antecedentes, si queremos, algún antecedente relevante de esta enfermedad, que este paciente, o este caso clínico, este cuadro de complicación de sus valores fisiológicos que el paciente tiene en este momento. Esto se lo vamos a preguntar al paciente, o a testigos, o a acompañantes. Quien pueda darnos esta información nos va a dar una gran información sobre el paciente. Una de las cosas que más nos olvidamos de preguntar en los momentos críticos es si el paciente es alérgico a algo y si toma alguna medicación, porque en este momento probablemente esa medicación que tomaba la pastillita en la casa no la esté tomando, pero apenas el paciente tolere volver a su tratamiento crónico, tenemos que volver a restituirle su tratamiento de base. Estos medicamentos que el paciente toma todos los días pueden ser desde un diclofenac porque le duele todos los días la cintura, hasta el paciente es insulino dependiente. Entonces, esto es sumamente importante que lo tengamos en cuenta. Que lo registremos. Todo lo que tiene que ver con el monitoreo y la valoración, además, implica registros de enfermería, que nos cuesta tanto a todos. Luego le vamos a tomar los signos vitales. Sí. Consulta. Preguntas o sí, dudas sobre si el paciente es fumador o si tiene conducta alcohólica o algo, ¿entran en esta etapa? ¿Son más de una etapa secundaria en la valoración? En este primer momento vamos a lo más grave. Ahora, si el paciente llega con un nivel de conciencia sospechoso de que haya una intoxicación de alguna clase, ahí empieza a tener relevancia. Si el paciente tiene signos de CEREPOC, por ejemplo, ustedes ya lo vieron esto en adultos 1, el tórax en tonel, los dedos en palillo de tambor, la dificultad respiratoria, el estado ácido-base alterado con un dióxido de carbono elevado, sí es pertinente preguntarle esto. Lo que no es pertinente en este momento es hacer una gran historia clínica del paciente porque no tenemos tiempo. Tenemos que tomar decisiones, no digo en la emergencia, pero rápidamente. Después, por supuesto, que hay una segunda valoración, que es la valoración secundaria, a donde ahí le vamos a abrir la historia clínica con toda la data que necesitamos. Por supuesto que esto de los datos relevantes, fíjense que en lo que tiene que ver con patologías previas, por ejemplo, entraría a preguntarles si tienen diagnóstico de alguna enfermedad de base. También le podemos preguntar si es fumador, si toma alcohol, si es pertinente en ese momento. Ahora, si el paciente está entrando con una hemorragia porque tuvo un accidente de tránsito y se seccionó un brazo, y ahí no se lo vamos a preguntar. Ahí gracias si le vamos a preguntar si es hipotenso, si es hipotenso, y si toma alguna medicación. Nada más, y vamos a correr a evitar la hemorragia exsanguinante y a ver si ese paciente puede ir rápidamente a quirófano lo mejor compensado posible. Digo, estoy poniendo situaciones clínicas para que nos corramos un poco de el primer examen exhaustivo que están acostumbrados a hacer en otro tipo de pacientes, a hacer un examen muy rápido, muy visual y táctil y auditivo rápido, donde los signos vitales, fíjense, entran en cuarto paso.
Cuando antes, ustedes, mientras le iban tomando la presión, le iban preguntando al paciente un montón de cosas. Acá hay que rápidamente tener una mirada de qué funciones o qué órganos pueden estar alterados para intentar compensar esto. Por supuesto que en una valoración secundaria todas las preguntas y todos los controles son válidos. No es que son menores, es un segundo momento. Una vez que tomamos los signos vitales y estratificamos qué tan alejados de la normalidad o del rango de normalidad están, vamos a ir a las extracciones de laboratorio. ¿Qué le vamos a pedir a un paciente en este caso que tiene una dificultad respiratoria marcada? Un estado ácido-base y siempre una glucemia. Siempre. Siempre a cualquier paciente que ingrese por la guardia o que llegue a la terapia intensiva en condiciones críticas, se le toma una glucemia con un sistema de medición al lado de la cama del paciente. Se le pincha el dedito y con el glucómetro le hacen una glucemia si no se pidió el laboratorio central. En general, cuando se hace un estado ácido-base, la glucemia viene junto con los otros valores. Pero supónganse que no tienen reactivo para glucemia en la máquina. Bueno, le pinchan el dedo y le hacen una glucemia al paciente. La hipo-hiperglucemia son causas de paro cardíaco. ¿Sí? Por ende, tenemos que estar seguros de que si hay una alteración de la conciencia, por ejemplo, no se deba a que el paciente esté hipo o hiperglucémico. Y recuerden que no le puedo valorar el estado de conciencia o la escala de Glasgow a un paciente en esta fase, porque está descompensado. Así que lo único que voy a poder es hablar sobre el nivel de conciencia, no ponerle un número en la escala de Glasgow. Que el paciente no esté segura que no esté hipotenso, segura que no está con una alteración del medio interno que se pueda corregir, no puedo, ni hipoglucémico, no puedo hacerle la escala de Glasgow. El paso siguiente, si bien esto lo estamos separando en paso, por supuesto que si hay dos personas, una persona está haciendo una cosa y la otra está haciendo la otra, ¿sí? Esto es un trabajo en equipo. Pero para darle prioridades, aquí podemos estar haciéndole el ABC y poniéndole oxígeno al paciente, ¿sí? Podemos estar haciéndole las preguntas y colocándole un acceso venoso, periférico al paciente y administrando fluidos, que van a ser cautelosos, cuanto más añoso sea el paciente, o si les refiere algún tipo de disfunción cardíaca. Pero, ¿le vamos a poner un oxígeno? Sí. ¿Le vamos a poner una vía? Sí. En lo posible dos, cortas y gruesas en la fosa antecubital, porque si tuviéramos que transfundirlo al paciente, o pasarle medicación, o pasarle muchos fluidos, tendríamos un buen acceso vascular de buen calibre. E iniciaríamos fluidos. ¿Qué fluido le vamos a colgar al paciente? Solución fisiológica. Ah, pero el paciente es hipertenso y tiene sodio. Solución fisiológica. En este momento está hipotenso. Y pero el paciente es cardiópata, es renal. Solución fisiológica. Después vemos a qué goteo, de qué manera. Pero siempre la solución de reanimación va a ser solución fisiológica. Y por último, lo que tenemos que hacer es evaluar la respuesta a todo esto que nosotros hicimos. O sea, le pusimos oxígeno, ¿mejoró la saturación que estaba en 91% o se quedó igual? ¿Mejoró la frecuencia respiratoria al colocarle oxígeno? Le pusimos fluidos, ¿mejoró la frecuencia cardíaca? ¿Le dimos antitérmicos? ¿Bajó la temperatura? Es decir, a cada cosa que ustedes hagan, y esto es para ahora, para el PAE, para la vida, como profesionales. Cada decisión, cada cuidado que ustedes le estén brindando a un paciente, necesitan tener alguna forma de medir su impacto, alguna forma de evaluar la respuesta. Lo roté de posición al paciente, porque estaba enrojecido el trocánter derecho. Bien, lo cambié de posición al rato. ¿Ese trocánter mejoró o sigue enrojecido? Eso es una forma de medir la respuesta. No es medir la respuesta, no es tener una planilla con un número, es evaluar mi cuidado, qué impacto tuvo en el paciente. Y esta organización que yo les doy, la utilizan tanto el curso ATLS, que es de trauma, como el Fundamental Critical Care, que es el de terapia intensiva para no intensivistas, si se quiere, para la gente que está empezando a hacer terapia intensiva. Es decir, que esta estructura de pensamiento no es que se me ocurrió a mí de la nada, sino que está avalada por instancias de formación y de análisis de que esto funciona. ¿Por qué me gusta decirle estas cosas? Para que vean que una de las formas de manejarnos
científicamente es pudiendo dar cuenta de las fuentes de donde uno toma las ideas, que no se nos ocurrieron mientras estábamos en la pelo pincho, sino que vienen de estudiar, y vienen de la bibliografía, y vienen de los estudios que está comprobado que funcionan. Y esto también hace a nuestro trabajo como profesionales, al diálogo que mantenemos en el equipo de salud, a cómo aprendemos a encuadrar nuestra presentación de pacientes, ¿sí? También les va a servir para los ateneos, esta forma. ¿Y qué definimos como monitoreo, propiamente dicho, desde lo meramente científico? Y es un registro repetido, ¿sí? Repetido o continuo, porque hay cosas que las van a poder medir en forma continua y otras que van a poder medir en forma intermitente, ¿sí? ¿A través de qué? En general. Y a través en general de dispositivos más o menos invasivos que nos den información. También a través del componente humano, porque si yo voy a evaluar el relleno capilar del paciente en forma secuenciada, lo estoy monitoreando, y lo único que estoy haciendo es comprimiéndole el dedo, que parece una cosa tan sencilla. Sin embargo, si yo monitoreo coherentemente el relleno capilar en un paciente que estoy expandiendo, tengo la posibilidad de saber hasta dónde está siendo productivo en la perfusión distal. Por supuesto no va a ser lo más importante que yo evalúe, pero es un monitoreo más. ¿Sí? Hay monitoreos más invasivos y no invasivos. Todos pueden tener errores técnicos. Es decir, a todo el mundo se le puede salir un electrodo y todos corremos pensando que es un paro cardíaco. A todo el mundo le puede fallar el monitor, el respirador o lo que sea. Tienen errores técnicos. Y tienen limitaciones técnicas también, que ahora las vamos a ver. ¿Sí? También tenemos que balancear a la hora de ponerle un dispositivo a un paciente el riesgo-beneficio, porque si yo para ponerle un dispositivo a un paciente le estoy arriesgando a que se lesione, no me estaría funcionando que me dé información. Por ejemplo, yo que trabajo con niñas en terapia pediátrica, pasado cierto tiempo que el paciente se extuba, se le quita su tubo endotraqueal y está despierto, nosotros no le dejamos colocado una vía arterial, porque el riesgo de que el paciente jugando, moviéndose o tocándose el arranque y sangre es mayor que tener un control invasivo de tensión arterial. Entonces, preferimos tomarle la tensión arterial no invasiva y hacerle las muestras de sangre venosas. Pero esto es costo-beneficio con el paciente. Se los pongo como un ejemplo para que vean que todas estas cuestiones se evalúan a la hora de decidir un monitoreo determinado. El primer monitoreo que se nos aparece cuando uno piensa en un monitor es el monitor del electrocardiograma. ¿Sí? Que no es el registro electrocardiográfico de cuando te hacen un electrocardiograma, sino que es el monitoreo que vemos en la pantalla. ¿Sí? Si tuviéramos que hacer un electrocardiograma del paciente, que también es una injerencia y es una competencia de enfermería, tendríamos que utilizar una máquina que traduce la información eléctrica a una hojita de papel con tinta. ¿Sí? Eso sería el registro electrocardiográfico. Lo que vemos en el monitor es la transmisión de esa información en curvas en un monitor, que tiene limitaciones. ¿Sí? En principio, si el paciente tiene lesiones o tiene mucho vello en la zona donde hay que colocar el electrodo no va a hacer contacto, por ende nos va a dar información errónea. ¿Sí? Ubicarlo en forma correcta como dice el monitor que tiene que hacerse. Normalmente esa es la posición que tienen en la diapositiva, ¿sí? Es el triángulo que está, digamos, haciendo la simulación de la forma del corazón también, ¿sí? Fíjense que está el corazón y está el electrodo rojo, el amarillo y el electrodo verde, ¿sí? Tratar de colocarlos siempre, los electrodos de monitoreo de los pacientes, bien alejados de la zona del medio del tórax, que es a donde van a tener que apoyar las manos para hacer el RCP, por eso lo colocamos a la altura de los hombros, ¿sí? Generalmente programamos el monitor en D2, que es donde el QRS es todo positivo, y donde vemos bien los complejos, ¿sí? Da la mejor mirada de los complejos, de los